Bien, sean todos bienvenidos a una nueva conexión de nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Con el favor del Creador, hoy vamos a compartir el secreto número 39 de nuestro curso, eh, donde estaremos revelando eh, nuevos secretos. Y le he titulado a esta clase Rabí Yeshua y el mundo habitado por demonios. Eh, Vamos a adentrarnos de lleno al texto. Vamos a partir por el texto literal. ¿Ya? El secreto está ubicado en Mateo capítulo 8. Ya de ahí lo extraemos. Mateo capítulo 8, del versículo 28 hasta el versículo 34. ¿Ya? Hemos dicho en cada clase que el Nuevo Testamento es un libro cabalístico, pertenece a la mística judía. Por lo tanto, toda literatura cabalística tiene como base ofrecernos una historia, pero esa historia es la vestimenta de grandes misterios del reino del cielo. ¿Ya? Las fuentes cabalísticas no tienen el objetivo de contarnos cuentos para que nosotros nos entretengamos y sepamos historias. ¿Ya? Eh, Las fuentes cabalísticas nos cuentan historias, nos cuentan cuentos, nos cuentan parábolas, pero con el objetivo de revelar los misterios del cielo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el texto base? Le vamos a darle lectura entonces para crear la vasija y basado en la construcción de esa vasija vamos a descodificar los códigos que están ocultos en este texto. Ya dice el secreto número 39 de Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el texto de base, ¿ya? Hay un concepto que en Kabbalah eh, se usa. Por ejemplo, cuando aquí el Nuevo Testamento dice cuando llegó a la otra orilla. Hay, hay una frase cabalística que se conoce como el otro lado. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con lo que vimos en la clase anterior con la Merkabah,
ya de pasar de una dimensión a otra, hay una frase que se llama el otro lado, eh, que en hebreo es conocido como Sitra Hará. Ya, entonces, eh, el texto acá nos está indicando cuando llegó a la otra orilla, o sea, cuando llegó al otro lado, es decir, llegó a un lugar o a una dimensión que estaba habitada por demonios. Entonces, el otro lado es un código para hablar de las fuerzas del mal. El otro lado es un código que nos habla del Sitrajará, las fuerzas del lado oscuro. En el lenguaje del Nuevo Testamento se dice a la otra orilla, ya que es lo mismo, pero está traducido así. Pero es un código cabalístico. Las fuerzas del otro lado, el lado oscuro, el lado de las fuerzas del mal. ¿Ya? La pregunta es, cuando habla de la otra orilla, cuando habla del otro lado, cuando habla el texto, la Kabbalah, de las fuerzas del mal, y dice a la tierra de los Gadarenos, ¿cuál es esa tierra? ¿Ya? Antes de pasar de lleno a desentramar, quiero, a modo de introducción, contar aquí dos historias. El rabino Eliyahu de Vilna, también conocido como el Gaón de Vilna, se encontró con una persona poseída y el espíritu maligno le habló, pero él respondió: nunca he querido tener trato con los de tu clase y tampoco ahora hablaré con él. Eh, Se cuenta en Hayim Belosim, introducción de Adrat Kodesh, que una vez en Vilna, en el patio adyacente al estudio del Gaón, un Dibuk, es decir, un espíritu maligno, entró y poseyó a cierto hombre. Se produjo una gran conmoción con multitudes de espectadores que se apresuraron a contemplar el extraño fenómeno. Nuestro maestro abrió la ventana de su estudio para ver de qué se trataba todo el alboroto. Inmediatamente, al ver el rostro de nuestro maestro, el poseído comenzó a gritar: ¡Rebe! Empezó a gritar: ¡Rebe! ¡Torá! Si fueras a decretarme incluso con solo las palabras de tu boca para dejar a este hombre, no tendría más remedio que irme. Nuestro maestro le respondió: nunca he querido tener ningún trato con tu tipo y también ahora no hablaré con ninguno de ustedes en absoluto. ¿Ya? Entonces, estas son historias eh, que relatan en el pueblo de Israel, se relatan en el pueblo judío de, de ciertas posesiones. ¿Ya? Existe posesión de demonios, eh, posesión demoníaca, ¿ok? Eh, que son, y ahí vamos a ver qué es lo que son los demonios. Y también existen los Dibuk, ¿ya? Los Dibukim. ¿Qué son los Dibukim? Son almas en pena, almas desencarnadas, almas que antes tuvieron cuerpo humano. Esas almas murieron, no tuvieron lugar donde irse, ni al mundo de arriba le permitieron entrar. Esas almas quedaron dando vueltas y muchas veces para encontrar reposo, porque estas almas son perseguidas por ángeles, son perseguidos por fuerzas espirituales, por entes, que esta alma huye, ¿ya? Y de hecho la única oportunidad que tiene de tener paz es huir. Y estas almas conocidas como Dibuk son almas de ex seres humanos que buscan reposo, descanso, paz y a veces toman posesión de los cuerpos de otros humanos que tienen cuerpo.
¿ya? Y ahí se mete. Entonces, a esa posesión se le llama Dibuk, ¿ya? Y está la posesión de los demonios, que es otra cosa. Bien, el tema es, estamos nosotros viviendo en una generación donde poco se habla de esto. Antiguamente, la gente más antigua, los ancianos, ellos tenían mucha experiencia ya con este índole. De hecho, en lugares apartados, desiertos, campos, eh, se ubican mucho de estas fuerzas, ya porque el otro lado existe. El tema es que estamos tan acostumbrados al mundo industrial, tan acostumbrados al mundo de la tecnología, que prácticamente el ser humano está desconectado de las fuerzas espirituales que operan en este universo. Otra cosa que quiero dejar claro, que en este universo existen las fuerzas de la pureza y las fuerzas de la impureza. Existe la fuerza o la energía de la santidad y existe la fuerza o la energía de la impureza. ¿Ya? Con respecto a la energía de la santidad, pues nosotros traemos la luz y la presencia divina, ¿ok? Y también está la energía de la impureza, de dónde vienen los demonios, de dónde vienen las fuerzas del mal, ¿ya? Entonces, hoy en día estamos nosotros viviendo en una era de la espiritualidad, ¿ya? Donde claramente tratamos de romper paradigmas, crecer, amar a nosotros mismos, evolucionar. Y pareciera como que este tema se olvida o se deja de lado o no se es consciente, ¿ya? No se es consciente que existe un otro lado, no se es consciente que existen realmente poderes, que existen energías negativas que son capaces de destruir a una persona. Y más todavía cuando toman posesión de cuerpos, son capaces internamente de destruir a la persona, desde adentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, hay, hay un sistema, hay un reino de tinieblas que está comandado por ciertos personajes, ¿ya? Y tienen una misión, y esa misión claramente se les fue permitida por el Creador. El otro lado, las fuerzas del mal, las fuerzas de los espíritus nocivos, las fuerzas de los demonios, no es, no es un sistema que esté batallando contra Dios o que esté de alguna manera haciéndole la guerra a Dios, sino que Dios les permite a estas fuerzas ejercer de alguna manera dominio cuando el ser humano viola las leyes de causa y efecto, cuando el ser humano viola las leyes de la pureza y de la santidad y pasa al otro lado, pasa los límites de la santidad y llega a vibraciones de energías muy bajas. Entonces, la frecuencia, las vibraciones y las energías donde estos entes se mueven son vibraciones muy bajas, ¿ya? Donde hay enfermedad, donde hay caos, donde hay muerte, donde hay cólera, donde hay rencillas, donde hay guerras, donde hay asesinatos, donde hay derrame de semen en vano, donde hay perversión sexual, donde hay violaciones, etcétera, etcétera, donde hay idolatría, donde hay brujería, donde hay hechicería. Es decir, estas fuerzas del mal operan donde hay vibraciones muy bajas. ¿Ya? Incluso cuando una persona anda triste, incluso cuando una persona tiene depresión, incluso cuando una persona se quiere matar, incluso cuando una persona no le encuentra sentido a la vida, ya estas fuerzas del mal ya comienzan a ser atraídas hacia la persona, ¿ok? Causándole primero un daño por fuera, un daño exterior, hasta cuando se introducen dentro de la persona tomando posesión,
¿ok? Del ser humano y destruyéndolo por dentro. Son energías, estas energías son programaciones energéticas, son programaciones, son inteligencias de maldad que están para destruir, ¿ok? Y obviamente el ser humano tiene la potestad, el ser humano es el que le da permiso a estas energías, el que le da permiso a estas fuerzas, a veces que tomen posesiones de ellas cuando el ser humano no ha elevado su estado de conciencia, o por ignorancia o con intención, provoca que estas fuerzas del otro lado tomen posesión de su cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino de las emociones, del habla de la persona, de la conducta de la persona, de la personalidad de la persona, y todo cambia, ¿ya? Entonces, esto es para adentrarnos más o menos en conocimiento que estas fuerzas sí, sí existen. De hecho, estos tipos de espíritus se mueven donde quiera que hay muerte, donde quiera que hay, donde el alma es abandonada, ellos inmediatamente, a la velocidad de la luz aparecen. Entonces, en la Torá nosotros encontramos los conceptos de pureza e impureza, impureza y santidad, santidad e impureza. En el lenguaje de la Biblia se le habla de inmundo o inmunda, ¿ya? Espíritu inmundo o espíritu impuro. Entonces, cuando estas energías de impureza toman posesión, cuando la luz se retira, cuando el alma se retira, cuando el espíritu de vida se retira de un lugar, ¿ya? Entonces, y por supuesto que hay energías, o sea, hay leyes de atracción que atraen a estas fuerzas del mal. Y estas fuerzas del mal pueden incluso introducirse en cuerpos humanos, en cuerpos de animales, e incluso en otros estados de conciencia más bajos en la creación, esos demonios pueden introducirse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en el caso de Rabí Yeshua? Vamos a adentrarnos en los secretos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si no echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: id, y ellos salieron, ¿ya? Y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y aquí vemos varios secretos. Aquí podemos ver varios secretos. Primero, ¿por qué los demonios se fueron a los cerdos? O sea, es una gran pregunta. ¿Por qué los demonios pidieron meterse dentro del cuerpo de los cerdos? ¿Y por qué ellos perecen en las aguas? Son preguntas que uno debería hacerse. ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Está hablando de agua física, aguas espirituales? ¿O está hablando de aguas físicas, aguas vivas o aguas espirituales? ¿De qué? Bien, vamos a los secretos. Primer extracto de este secreto es aclararte que en esta dimensión es conocida como la tierra de los Gadarenos.
Cuando hablamos, y eso es en el lenguaje de códigos, dice, cuando llegó a la otra orilla se refiere a este mundo. La tierra de los Gadarenos se refiere a este mundo. Por lo tanto, en esta dimensión, es decir, Gadara, hay muchas almas poseídas por las fuerzas del mal. Y escucha bien esto. Gadara o Gadara representa este mundo físico, en Kabbalah es conocido como Malhut, el mundo de Asiá, el mundo de la acción. En este mundo, que en el lenguaje metafórico del Nuevo Testamento es conocido como Gadara, hay muchas almas poseídas por las fuerzas del mal, que es un porcentaje altísimo. El alma que vive en esta dimensión a través de un cuerpo está constituida por un recipiente, ¿ya? En ese recipiente, el alma, tu alma, mi alma, puede albergar energías positivas o puede albergar energías negativas, ¿ya? Es decir, nosotros somos recipientes capaces de albergar energías negativas o energías positivas. Podemos albergar energías de Kedusha, es decir, energía de santidad, o energía de impureza. Y la energía de impureza, las energías negativas, son entes espirituales dañinos. Entonces, esos entes espirituales, cuando poseen a una persona, lo primero que lo llevan a hacer es a tener comportamientos erráticos. ¿Ya? Esos entes espirituales llevan a las personas a las peleas, llevan a las personas al odio, llevan a las personas a la venganza, los llevan a tener comportamientos sexuales inapropiados, en fin. Estos entes espirituales, conocidos como demonios, llevan al ser humano muchas veces a cometer asesinato, corrupción, robo, es decir, puros comportamientos erráticos, puros comportamientos que pasan la línea de la pureza del alma a un estado de impureza. Entonces, a veces tú puedes estar hablando con personas y de repente hay cambios de humor, peleas, odio, venganza, personas sumergidas en comportamientos sexuales inapropiados, en adicciones, el deseo de matar, el deseo de destruir, el deseo de la sed de venganza, la corrupción, el robo. El Zohar Kadosh dice que el ser humano no es malo en realidad. Lo que pasa es que hay entes espirituales, hay energías, hay inteligencias que lo han poseído y lo llevan a cometer todas estas cosas que hemos mencionado. Son estos demonios que han poseído a los seres humanos y lo llevan a cometer toda clase de maldad. ¿Ya? En la Torá, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en la traducción se dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ya? En el hebreo dice, era Tohu y Bohu. Tohu significa un mundo lleno de demonios. Y Bohu significa un mundo libre de demonios. Entonces, ¿qué es lo que son los demonios? Los demonios son almas
desencarnadas, o sea, decir que no tienen cuerpo, son incorpóreos que conviven con el ser humano, conviven con el hombre y le envidian intentando dañarle. El Talmud también habla en varias ocasiones acerca de las diferencias que hay entre los demonios y el ser humano. ¿Ya? Entonces, esto lo habla el Zohar en la Parashá Bereshit. Y la redención del mundo es conseguir un mundo libre de demonios. Entonces, la misión de los demonios, dice el Zohar en la Parashá Bereshit, la misión de los demonios es impedirle al hombre que tenga una visión clara de la divinidad, que tenga una visión clara de Dios. Es impedirlo, ¿ya? Sin embargo, la misión de los secretos del cielo, la misión de la Kabbalah, la misión del estudio del Zohar, la misión de los misterios del reino de los cielos es proveerle al hombre una visión clara de que eres Dios. También en la Parashá Bereshit se habla de cómo Adán, y esto también aparece en el libro de Génesis, cómo Adán eh, pobló este mundo con demonios. La Torá dice que Adán y Eva se separaron por 130 años. ¿Ya? Adán se separó 130 años de Jabá, de su mujer, Eva. Y los misterios del cielo, el Zohar, en la Parashá Bereshit, dice que en esos 130 años de separación, Adán tuvo relaciones sexuales con varios demonios hembra, ¿ya? Y ello dio nacimiento a espíritus malignos y demonios que poblaron la tierra en gran cantidad, provocando pesares y dolor a la humanidad, y sobre todo cuando la luna decrece, ¿ya? Ellos provocan pérdidas seminales en los hombres, o sea, los demonios quieren absorber la energía y la luz que se oculta en el semen del hombre, la gota seminal. Y eso el día de hoy compartíamos en los grupos de WhatsApp un audio que envió mi rab acerca de la importancia del semen del hombre, la importancia de la gota seminal, que en el semen del hombre reside el nombre de Dios de 42 letras, o los 42 nombres de Dios, como también son conocidos. Reside también el nombre de Dios de 72 letras. Y los nombres de Dios son Dios mismo, son la presencia de Dios mismo. Por lo tanto, el semen del hombre es la presencia de Dios en este mundo. Derramar esa energía en vano es despreciar a la divinidad, es despreciar a Dios. Entonces, estas fuerzas demoníacas tienen como misión provocar que los hombres tengan pérdida seminal, y cuando el hombre tenga baja vibración, estos demonios los terminan destruyendo. O bien los enferman, o bien le hacen tener pérdidas. Principalmente la economía. Cuando un hombre derrama su semen en vano, ese hombre no tiene paz interior. Ese hombre no tiene ideas. Ese hombre no fluye con inspiración. No hay Ruach HaKodesh, no hay inspiración divina. No hay proyección, no hay visión a largo alcance. El ser humano, el hombre, cuando
cuando pierde o cuando derrama su gota seminal en vano, ¿ok? La presencia divina se aleja de esa persona. Y hoy en día lo que más vemos en esta realidad social es la demonia hembra usando a las mujeres, obviamente a través de la ignorancia, porque todo esto es ignorancia. Cuando hablo de ignorancia es desconocimiento de los secretos del cielo, desconocimiento de todos estos misterios del mundo espiritual. Entonces, hoy en día estamos en una sociedad donde las mujeres se muestran deliberadamente en las redes sociales y en donde el hombre débil, el hombre sin conciencia o el hombre que incluso hasta se puede hacer el fuerte y el espiritual, puede ser provocado a derramar su gota seminal. Y en la gota seminal está la presencia divina, en la gota seminal reside el poder de Dios y reside la capacidad creadora del hombre, reside la capacidad creadora del ser humano. Entonces, no te imaginas cuántos litros y litros y litros de semen hay derramado en el mundo. Y los demonios se aprovechan de la ignorancia de la humanidad. Entonces, ¿por qué la persona, por qué nos dicen, por qué no crezco? ¿Por qué no me resultan mis proyectos? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo pérdidas? Por causa del derrame de semen en vano. Entonces, hay hombres que copulan en las noches, ¿ok? Y es común que un hombre que no guarda su sexualidad por la noche tenga sueños sexuales, donde esta demonia, eh, conocida como Lilith, haga que los hombres caigan en, en su trampa. Obviamente se le aparece, se le mete en el subconsciente, en los sueños, cuando el hombre está teniendo sueños, se le aparece como una mujer muy bella, como una mujer muy hermosa. Y el hombre cree que en el sueño está con la mujer de su vida. Pero resulta que en el sueño el hombre no se da cuenta cuando este demonio en forma de mujer se le lanza encima y empiezan a tener en esa dimensión relación sexual, mientras el hombre cree que está con la mujer de su vida y la mejor mujer bonita que pudo haber visto encima de él, el hombre termina excitado, provocándose, provocando en él eyaculación y derramando y expulsando su gota seminal. ¿Y eso, qué pasa con eso? El hombre cuando despierta no sabe lo que ocurrió. Se ve que está mojado. Sí, pero la demonia se le apareció en sueño en forma de una modelo, en forma de una mujer muy guapa, hermosa. Y desde ahí lo que hacen estas fuerzas dañinas es alimentarse del poder y de la luz que salió del semen del hombre, que es parte de la Neshama, es parte del alma de la persona, es parte del espíritu de la persona, sale, que ahí va la luz del Creador también, y estas fuerzas del mal se nutren, se nutren en ese derrame de energía y lo que hacen es crear almas. Y esas almas que se crean son lo que nosotros llamamos los demonios. Almas sin cuerpo. Son hijos, hijos desencarnados de ese hombre que los creó, junto con las fuerzas del otro lado, las fuerzas del mal. Entonces, y por otro lado, tenemos la falta de recato y de sniut por el lado de la mujer. Entonces, la redención, claramente, como dice el Zohar, es tener un mundo sin demonios. Eso es la redención.
Pero para conseguir un mundo libre de demonios, primero hay que elevar el estado de conciencia a lo que es la sexualidad primero. Porque a nosotros nos vendieron una idea, a nosotros nos mintieron de acuerdo a lo que era la sexualidad. Hay una sexualidad eh, corrupta, hay una sexualidad no kosher, hay una sexualidad animal. Y no hay conciencia realmente del espectáculo que hay. Es un espectáculo divino que hay en el momento de la relación sexual. Hay dos poderes, hay dos energías creadoras, incluso llamémoslo tres porque el creador se hace presente en ese momento. De hecho, todo el mundo espiritual se hace presente y es expectante de esa relación sexual, porque el flujo de energía que se da en ese momento es el mismo flujo eh, que se manifestó en la obra de la creación. Entonces, y aparte que como no hay conciencia del mundo espiritual, como no hay conciencia del mundo de la santidad, pues te venden cualquier idea barata en este sistema, que incluso hasta la misma gota seminal hasta te puede servir como crema para el rostro. Imagínate. Claro, Rabbi Yeshua dijo, cuando venga el Ben Adam, cuando venga el Hijo de Hombre, será como los días de Noah, en los días de Noé. O sea, en los días de Noah, el pecado de esa generación fue el derramamiento de semen en la tierra. Se vertía en tierra. Eso desperdicia la gloria de Dios. Eso desperdicia la Shejina. Eso desperdicia la presencia divina. Y tanto hombres como mujeres están involucrados en esa pérdida. Entonces, aquí entra por el tema del tema de los ojos, la lujuria. Entonces, es necesario enseñar esto, es necesario enseñar lo que es la sexualidad. No hay conciencia sexual, no hay conciencia yesod. El Zohar, la parashá que estudiamos la semana pasada, decía, ay de aquellos que no tienen conciencia de su relación sexual, de su relación conyugal, porque hay un abanico de almas en el universo, hay un abanico de almas en el universo que van a bajar a la tierra, van a ser atraídas al mundo a causa de la relación sexual que una pareja tenga. Y como sea la relación sexual, es el tipo de alma que baja a la tierra. Es el tipo de alma que incluso se le mete al vientre de su madre en el momento de la gestación. No todas las almas vienen del mismo sitio. Eso, la Parashá Mishpatim dice que hay almas que son concebidas en los días de la semana y hay almas que son concebidas en Shabbat.
Las almas que vienen, que son concebidas de un día lunes, un día martes, un día miércoles, no son el mismo tipo de almas que son concebidos en el día de Shabbat, el día viernes en la noche. Vienen de diferentes sitios. Y súmale a eso la intención de la sexualidad. Súmale a eso la conciencia sexual que hay. ¿Ya? Entonces la Torá dice, y el Zohar, que Adán y Eva se separaron 130 años y Adán se puso a tener relaciones relaciones sexuales con varios demonios hembras. Y dio nacimiento a espíritus malignos y demonios que poblaron la tierra en gran cantidad. ¿Ya? Entonces, por eso hay que estudiar la Kabbalah, para saber protegerse de esos demonios, si no, estamos lamentablemente vendidos a ellos. Y los demonios son programaciones que no tienen misericordia. Los demonios son inteligencias y son programaciones universales que no tienen, no conocen la misericordia. Ellos tienen una función, una programación de dañar al ser humano y punto. Y esa programación se la diste tú. Hasbe Shalom. Que así no sea, que Dios no lo permita. ¿Ya? Entonces, las fuerzas del otro lado. Rabbi Yeshua entró a esa dimensión. Porque los cabalistas, aquellos que están en el nivel de conciencia de hijo de Dios, tienen permiso para rescatar chispas, para rescatar almas de esas bajas dimensiones. No cualquiera lo puede hacer. Por eso hay que estudiar la Cábala. Entonces, el lado impuro, el lado de la impureza, es tanto macho como hembra. El macho es Samael y la hembra es Lilith. Te lo pronuncio una sola vez. ¿Ok? Y también hay dos cabecillas, hay dos supervisores que son los cabecillas de 5 familias de demonios que hay en este planeta. Y esos son llamados Asa y Asael. ¿Ya? Y de la unión de estos dos salen numerosos demonios que mancillan el mundo y le dominan. Imagínate. Y todavía incluso hay gente que crea demonios con rituales impuros. Los rituales impuros siempre van a consistir en el derrame de semen y en el derrame de sangre. Es por eso que la Torá nos lleva siempre a cuidar al hombre la gota seminal y a la mujer cuidar en su estado de impureza cuando llega la menstruación. Entonces, cuando hay derrame de gota seminal aparecen los demonios. Cuando empieza el flujo menstrual, la mujer está en un estado de impureza, está conectada al planeta Marte, al planeta de rigor, y por lo tanto, en ese planeta es el Satán que ejerce dominio, y pues, obviamente, con sus demonios. De hecho, la Torá y el Zohar en la Parashá Vayexé nos dice que Labán, el suegro de Jacob, era un brujo, era un mago que creaba demonios con ritos sexuales impuros. Y esos demonios le daban conocimiento sobre eventos que quería saber. Pero ese procedimiento es un cortocircuito espiritual que se termina pagando muy caro. Y no sé si eso sale con alguna reencarnación. El Zohar también nos dice que el poder del Mashiach consiste en alejar el poder de los demonios, que tiene como misión también ocultar la Kabbalah a los hombres por todos los medios. O sea, los demonios no quieren que las almas, que las personas escuchen los secretos y los misterios del cielo, ¿ya?
Pero el Mashiach consiste, el poder del Mashiach consiste en alejar el poder de los demonios, ¿ok? Usando el poder de Dios, que quiere que los hombres se acerquen a él por medio del conocimiento de la Cábala. Ya, de hecho, eh, hay un escrito de David Shenkin en Camino de la Cábala, donde dice, el Mesías tendrá que traer a todas las personas, tendrá que llegar a los más bajos y bajos de entre nosotros, no solo a los encumbrados. ¿Ya? Entonces, el ser humano en esta dimensión debe aprender a protegerse contra esas fuerzas para que no lo invadan. Esas fuerzas pueden destruirte mentalmente, esas fuerzas pueden destruirte emocionalmente, esas fuerzas pueden destruirte físicamente, esas fuerzas pueden destruir tus finanzas, tu economía, pueden destruir un matrimonio, etcétera, una sociedad. Entonces tú tienes que aprender a protegerse contra estas fuerzas. Por eso el estudio de la Torah y sus secretos para que aprendas a adentrarte y a sumergirte bajo la presencia de la santidad divina. ¿Ok? Entonces, la idea es que estos demonios no te invadan. Y si alguien ha sido poseído, tiene que saber liberarse. Y una de las maneras de liberarse de esas fuerzas es escuchando estos secretos. Porque secreto, porque secreto en hebreo es or. O sea, sod, or, igual que ras. Ras es secreto en arameo y tiene el mismo valor numérico que or, que luz. Por lo tanto, la luz vencen a las tinieblas, a la oscuridad. Y las fuerzas del mal, los demonios, son la oscuridad. Por lo tanto, las personas cuando escuchan los misterios del cielo, cuando recibe y principalmente escucha de un maestro de Kabbalah, de su boca, escucha los misterios de la Torá, esa alma se comienza a limpiar, esa alma comienza a santificarse. O si la misma persona se adentra en el estudio de los misterios de la Torá, pues esa persona comienza a liberarse por dentro. ¿Ya? Entonces, lamentablemente el karma o el tikkun astral está orquestado por los demonios. Y hay que aprender a escapar de su tikkun. Entonces la Kabbalah nos proporciona los nombres de Dios que nos ayuda a suavizar ese tikkun. Hay un nombre de Dios, que esto aparece en el Zohar también, en la Parashat Vaishlach. El nombre de Dios que está compuesto de algunas letras, eh, Yud, Shin, He, Dalet, Vav, Yud, He, que es la combinación del nombre de Dios, el tetragrama, el nombre de Dios de 4 letras, unido al nombre Shaddai. ¿Ok? Este nombre combinado, trenzado, que no se los voy a proyectar porque no estamos en horario de proyectar nombres de Dios. Este nombre destruye dos categorías de demonios: el buey y el burro, que simbolizan la idolatría de Egipto y de Roma, respectivamente. ¿Ok? El nombre de Dios de 4 letras combinado con Shakai, el nombre de Dios eh, que es para vencer a los demonios. De hecho, la palabra demonio en hebreo se dice shed, demonio, shed. Y tiene las mismas letras, usa las mismas letras que Shaddai.
A diferencia que Shaddai tiene una Yud al final que alude al poder del nombre de Dios. Es decir, este nombre de Dios sirve para echar fuera los demonios. Continúa el secreto. Y nos dice el otro extracto que los cabalistas del nivel de conciencia de hijo de Dios, quiero que quede claro que el concepto de hijo de Dios es un estado de conciencia. Ya lo revelamos en clases pasadas. ¿Qué significa hijo de Dios? Si Rabí Yeshua era hijo de Dios es porque él estaba en ese nivel de conciencia como lo tienen los cabalistas. ¿Ya? Ese nivel de apego al Creador muy íntimo. Entonces, los cabalistas de nivel de conciencia de hijo de Dios tienen la autoridad para expulsarlo de este mundo. Entonces, lo que te está enseñando el texto es que si te quieres liberarte de las fuerzas del mal, tienes que subir a un nivel alto de conciencia. Y si quieres expulsarla de esta dimensión y convertirte en un agente de redención, porque la redención del mundo va a acontecer cuando estas fuerzas ya no estén más en este mundo, porque mientras ellas están, este mundo va a tener caos, este mundo va a tener muerte, este mundo va a tener enfermedades, este mundo va a tener escasez económica. Pero cuando ya no estén en este mundo se convertirá en un jardín de Edén. Consecuentemente, los cabalistas de nivel de conciencia, conocido como hijos de Dios, tienen la autoridad para expulsar a todas estas fuerzas de este mundo. No solamente protegerse contra estas fuerzas, sino de expulsarla de esta dimensión. Y ese es el trabajo del Mashiach y todos sus estudiantes. El Mashiach tiene un nivel de conciencia tan alto que vuelve inmune a las fuerzas del mal. Y en segundo lugar, tiene los mecanismos y herramientas espirituales que se le da en el estudio de la Torah en profundidad para sacar estas fuerzas de esta dimensión. Otro extracto de este secreto. Nos dice que en los animales que la Torah prohíbe su consumo, ¿ya? Y que son llamados animales impuros, es decir, donde residen estas fuerzas negativas, reencarnan almas de nivel vibratorio muy bajos. En los animales que la Torá prohíbe su consumo, como en el caso del cerdo, como en el caso del conejo, como en el caso del caballo, como en el caso del murciélago, como en el caso de los reptiles, etcétera, la Torá, ¿por qué prohíbe su alimento? Dice, pero ¿por qué prohíbe? Porque en este tipo de animales reencarnan almas de nivel vibratorio muy bajos. Te voy a decirte algo. Cuando tú ves a Noé, la Torá dice que Hashem le dice, mira, mete animales puros e impuros. ¿Por qué? Bueno, el concepto de animal puro y impuro ya se da cuando Moshe recibe la Torá en el monte Sinaí. Obviamente que Moisés vio la generación en el mundo espiritual, vio la generación de Noé, y Dios le reveló los secretos de lo que ocurrió en esa generación. Cuando muchas almas, escucha esto, muchas almas que murieron en el Mabul, muchas almas que murieron en el diluvio de Noé, reencarnaron en este tipo de animales. Reencarnaron en este tipo de animales. Es decir, los cuerpos murieron, los cuerpos se desintegraron, pero hubieron muchas almas que reencarnaron y volvieron, pero en cuerpo de este tipo de animales que luego se les va a llamar animal impuro.
¿Por qué impuro? Porque encarnaron almas de nivel vibratorio muy bajos en estos animales. Y por más que los comas y quieras agradecer y bendecir a Dios, tú no vas a expulsar esas almas. Menos si te la comes. Menos si te comes esa carne. Es por eso que la Torá prohíbe comerse esos alimentos. Este es el secreto del kashrut. Este es el secreto de comer kosher. Si tú todavía no conoces nada de la alimentación kosher, es decir, alimentación apta para el consumo humano, tienes que aprender mucho sobre esto porque los animales que no son aptos para el consumo humano reencarnan almas de nivel vibratorios muy bajos. Y cuando tú consumes esos alimentos que la Torá prohíbe porque hay encarnados en almas de nivel vibratorio muy bajo, te acontecen algunas cosas que no son muy agradables. Número uno, cuando tú consumes esos alimentos que poseen almas reencarnadas de niveles vibratorios muy bajos, número uno, embotas tu corazón. Tu corazón se vuelve estúpido. Tu corazón se entorpece. No puede entender los principios de la Biblia. No puede entender los principios de la Torá. Por más que a lo mejor intentes leer la Torá, no la comprendes. No la disfrutas. Y número dos, cuando consumes esos alimentos, baja tu nivel espiritual. Porque lo contrario que nosotros hacemos con la alimentación kosher es elevar las chispas que están allí, pero en este caso estos animales bajan el nivel de conciencia de la persona. La persona pierde fuerza espiritual, su energía baja, se debilita, la persona puede enfermarse, la persona no tiene expansión de conciencia. Entonces, todo esto tú lo ves. ¿Por qué estos espíritus nocivos, estas almas desencarnadas, se metieron al cuerpo de los cerdos? ¿Por qué? Porque este tipo de animales son considerados impuros. En este tipo de animales pueden residir almas, pueden reencarnar almas de niveles vibratorios muy bajos. Y si tú comes lo que vas a ingerir, lo que vas a ingerir, ¿ok? A tus células, a tu energía, a tu neshama, a tu alma, van a ser estas almas de bajo nivel vibratorio. Te vas a comer, te vas a comer energías que van a bajar tu nivel espiritual. Incluso tú puedes decir, no, por ejemplo, el consumo de los mariscos no es kosher. Y tú dices, no, bueno, ¿te has fijado que las personas cuando comen mariscos dicen, ay, qué rico, me dan ganas, me dan puras ganas de dormir, de... ¿Y por qué si supuestamente es bueno, por qué le baja la energía a la persona? ¿Sí? ¿Por qué le baja la vibración a la persona? ¿Por qué le dan ganas de dormir? ¿Por qué le dan ganas de tirarse en la cama? ¿Por qué le dan ganas de...? Porque no es kosher. Porque hay almas, hay energías que residen en este tipo de alimentos. Fueron incluso almas de personas que encarnaron ahí. Personas que a lo mejor fueron ladronas, personas que a lo mejor practicaron las energías impuras cuando estaban dentro del cuerpo de humano, personas que cometían mucha idolatría, personas que a lo mejor se corrompieron sexualmente, personas que renegaron al Creador. Y esas almas encarnaron en niveles vibratorios muy bajos, incluso del lado de la impureza.
Mira, si primero ya hablamos de la conciencia sexual, ahora tú tienes que tener también conciencia de la comida, conciencia de la alimentación kosher, conciencia del kashrut. De hecho, uno de los preceptos de la mujer, de las mujeres, es manejarse en esta dimensión, tener su cocina kosher. Como le dije, en el Pesaj del año pasado, si tú quieres generar buen billetito, si tú quieres generar y quieres que Dios te provea en abundancia, si tu corazón no es para comer kosher, si tu corazón está pendiente en tener casas nuevas, departamentos, casa en la playa, mejor auto, mejor motocicleta, comprarte cosas a lo mejor para lujo, y mientras tienes cosas para lujo, ni siquiera para tener un vino kosher en Shabbat, pues entonces no tiene sentido. La abundancia económica tiene que hacer ¿para qué? Para cumplir los preceptos del cielo, para cumplir con los preceptos de la Torá, para vivir en coherencia con las leyes de causa y efecto, para vivir en coherencia con las leyes del cielo. Y para vivir la Torá hay que tener billete. Pero si tu intención no es esa, y aún así cuando te llega un billetito extra, ya sea por un bono, un trabajo, lo primero que hace es en qué lo voy a gastar, pero menos en ahorrar, menos en invertir en algo que te hace crecer espiritualmente, ni le hace bien a tu salud. Vamos comiendo camarones, vamos comiendo marisco, vamos comiendo cerdo, vamos comiendo conejo, vamos comiendo murciélago, arañas. Imagínate que hay en otros países, incluso hasta se comen los animales vivos. La Torá también prohíbe el ahogado. Entonces tú no sabes lo que ocurre a nivel energético, tú no sabes lo que ocurre muchas veces a nivel espiritual en este tipo de animales. Entonces eso significa unir la conciencia cielo y tierra, el mundo físico con el mundo espiritual. El mundo espiritual también está en esta dimensión física, está oculta. La dimensión espiritual en esta dimensión física también está oculta. Que tú no la veas es otra cosa. Entonces, ¿por qué luego no entienden la Torá? ¿Por qué no se te quedan los secretos? ¿Por qué si te hace una pregunta no sabes qué responder? ¿Por qué la Torá no entra a tu corazón? ¿Por qué la Torá no entra a tu neshama, a tu entendimiento? Deja de comer cosas impuras y edúcate, fórmate para comer kosher. Bueno, queda un extracto que se lo voy a nombrar aquí, y con esto termino, que cuando el cabalista libera las almas de sus captores, esto puede despertar un odio encarnizado, no deliberado, sino de las fuerzas del mal, porque le has quitado un cautivo, y ellas pueden levantarse contra ti a través de las personas, porque las personas que tienen nivel vibratorio muy bajo son los recipientes de estas energías negativas. Entonces, dice el texto cabalístico del Nuevo Testamento, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios son alérgicos a la mikve, a las aguas de la purificación, a las aguas vivas. Los demonios, cuando tú vas a hacer mikve, los demonios salen cuando tú vas al mar, cuando tú vas al río, cuando tú te sumerges en aguas vivas. Ellos son alérgicos. Por eso que dice que perecieron. Y con el estudio de la Torá, de los secretos del cielo, que son llamadas las aguas superiores, también se deshacen. Así que ten contacto con las aguas superiores y ten contacto con las aguas inferiores de este mundo, porque ambas contienen energías. Las aguas superiores espirituales, los secretos del cielo, santifican tu alma,
Y las aguas inferiores, es decir, las aguas vivas, purifican tu cuerpo y te liberan de todas estas malas energías. Así que nada de darle comida ni engordar a los demonios con tu energía vital. Hombres, nada de engordar a los demonios ni crear demonios derramando su semen. Mujeres, cuídense de provocar a los hombres de derramar su gota seminal, porque así destruyen el mundo. Así que este texto de Rabbi Yeshua nos lleva a muchas cosas bien interesantes y sobre todo también la conciencia cabalística de lo que es comer kosher. El secreto de Kashrut son las almas que reencarnan en este tipo de alimentos. Por eso son llamadas puras e impuras. Con esto acabo el secreto número 39 de nuestro curso. Bueno, Hashem. ¿Comentarios? ¿Preguntas antes de irme? Maestro, Carito. Carito después Nelvi. Buenas noches. Buenas noches, Carito. Eh, Mi pregunta es, maestro, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están poseídas, que no quieren o no aceptan estudiar o escuchar los secretos del cielo o la cábala, o no podemos ayudarles? Bueno, a un enfermo si no, un enfermo si no reconoce primero que está enfermo, eh, ¿cómo le puedes ayudar? Bien, si el enfermo te dice necesito que me vengan a buscar a casa para ir al médico, bueno, en ese sentido la metáfora es medita a favor de la persona. La persona te lo autoriza, la persona te lo pide, pero si la persona no reconoce su estado, pues va a ser muy difícil. A no ser que el creador te ponga en una situación eh, donde sea forzada a ayudar a esa persona a liberarla, pero dártela de cazador a lo mejor de demonios o de, como esta película que mostraron de Constantino, no es necesario, no es la idea. Así que, pero las personas cuando sí son conscientes que tienen problemas, que no pueden dormir, que están siendo atormentadas, pues la puedes ayudar haciendo meditaciones a favor de ellas si te lo autoriza. Y si realmente quiere ayuda, entonces le vas a pasar clases de Kabbalah. ¿Ya? Así que, o si no, a nadie se le violenta. Ok, maestro, muy bien. Eso, Muchas Karina. gracias. Muy buena la clase, la verdad. Muy productiva para nuestro espíritu, nuestra alma. Gracias. Bueno, Hashem, gracias también por tu pregunta, Carito. Nelvi, adelante, Nelvi. shalom maestro, buenas noches. Buenas noches. Wow, maestro, esta clase yo había estado esperando mucho tiempo, porque no sé si recuerda una vez que yo le toqué ese tema que le preguntaba sobre los cerdos, porque los demonios entraron en los cerdos, porque se lanzaron al mar. Y yo recuerdo que usted dijo, no, ya pronto vamos a tener esa clase, Nelvi, ya vas a saber por qué. Y yo le digo a Emilio, por fin voy a saber por qué. Bueno, mire, maestro, esto es maravilloso realmente porque aparte que toca esos temas espirituales, súper importante lo de esas almas impuras y fíjese que nosotros aquí en Venezuela estamos en la parte que se llaman llanos centrales y aquí se consume mucho cerdo, demasiado, o sea, yo diría que mucho cerdo. Claro, se consume pollo, pescado, muchas cosas. De hecho, conseguimos aquí unos pescados que son kosher, excelentes. Tilapio. Sí, exacto. Pero es tremendo porque se consume mucho cerdo y yo no sabía esa parte
O sea, nos quedamos mirándonos las caras y yo, ay, no, qué horrible. Nosotros tenemos tiempo que no hemos consumido cerdo, pues. Pero yo le digo, no, Emilio, ni verlo, ni olerlo, ni no lo quiero aquí. Le digo yo, no lo quiero aquí. O sea, Tremendo maestro. tampoco hay que satanizar al cerdito, si el cerdito no tiene la culpa, si Hashem igual lo creó. Pero el No, tema es no comer. maestro, No sé, repelito, no, pero no lo vamos a comer, maestro, y sabiendo eso, o sea, yo digo que ni el jamón. parte del conocimiento de la conciencia, o sea, ya tenemos la responsabilidad, ya sabemos que no lo podemos hacer y no vamos a comer eso. Este, oiga, maestro, yo tengo una pregunta allí sobre Adán. Cuando Adán se separa de Eva, que, o sea, digo yo, si él ya era un ser totalmente espiritual y toda esa cuestión, yo sé que perdió parte de todo eso que tenía por entrar en un cuerpo de carne y hueso, pues, pero no sabía él que no se podía juntar con esos demonios, o sea, ¿por qué lo hizo? Eso yo le pregunté a Emilio, pero ¿por qué lo hizo? Y bueno, esa es mi pregunta, maestro. Bueno, ¿por qué lo hizo? Por el deseo egoísta de recibir, pues. El deseo egoísta de recibir placer. Es la misma razón por qué los hombres miran pornografía. Es la misma razón por qué los hombres codician a las mujeres. Es la misma razón por el deseo de satisfacción. Y imagínate el mundo espiritual. Y yo, o sea, yo te digo, porque obviamente todos los hombres en alguna oportunidad tuvimos este tipo de sueños donde se aparecía esta mujer. Y en el sueño puede aparecer como una mujer que un hombre jamás ha visto en la vida. Y la más hermosa, lo mejor que pudo haber visto. Entonces, un hombre que no cuida sus ojos, obviamente puede caer en esos estado de vibración muy bajo para poder llegar a alcanzar ese placer que al final es engañoso. Y hoy en día el tema es, de hecho, lo que yo le decía a una persona, eh, si el hombre llega a recapacitar, si el hombre llega a darse cuenta que la trampa de él es el cuerpo de la mujer y, y su órgano reproductor, eso es lo que mata al hombre. Ese es el engaño. Eso es lo que hace perder la energía al hombre. Eh, por eso que vemos en las redes hombres que sufren decepciones de mujeres, hombres que construyeron su vida, a lo mejor tratando de, bueno, trabajaron toda la vida, invirtieron mucho dinero y, y claramente a lo mejor mujeres malas o mujeres egoístas, llamémoslo así mejor, egoístas, terminaron destruyéndolos. Es que el engaño del hombre es fijarse en una mujer por su cuerpo. El engaño del hombre es fijarse en una mujer por su órgano reproductor. Es decir, hay una esclavitud mental con respecto a eso. Porque el hombre al ver a una mujer tiene que codiciarla al punto de querer recibir placer. Y las mujeres, obviamente, que están obviamente influenciadas por esta demonia, usan como herramienta y como trampa para consciente o inconscientemente robarle la energía al hombre. Y se la roban a través de la sexualidad. Es por eso el tema que tenemos hoy en día, o sea, que hay en el sistema de OnlyFans. eh, ¿Cuántas mujeres proyectan videos pornográficos donde muestran su cuerpo, imágenes, y, y hacen volver adictos a hombres? Y el hombre, vamos transfiriendo dinero, vamos pagando. Y sin tener incluso ningún toque físico. Entonces, por una parte, el hombre a lo mejor puede estar en su casita, en su habitación, meta a masturbarse, derramando su gota seminal, viendo estos videos. O sea, perdió energía de dinero y perdió la energía divina que estaba dentro de su alma.
Entonces es una gran trampa. Y esa es la gran trampa. O sea, hoy yo lo puedo ver. Hoy puedo ver que esa es la esclavitud del hombre, el cuerpo de la mujer. Y si no sale y no eleva su estado de conciencia y sabe que el cuerpo de la mujer es un instrumento, igual que su propio cuerpo, eh, pues no es más que eso. Hay cosas mayores en la vida que el cuerpo de una mujer. Entonces, el hombre tiene que entender eso para poder salir de ese tipo de esclavitud. Y todo tiene que ver con el placer. Entonces, imagínate a Adán, cuando no había tanta impureza, a lo mejor si Adán tenía las capacidades intelectuales muy superiores, imagínate los niveles incluso de placer que pudo haber tenido. Los niveles de placer, pero un placer obviamente vacío y egoísta, eh, al tener contacto con esta demonia. Lo que no se da cuenta a Adán, como no se dan cuenta muchos hombres, es cómo la tierra se pobla de demonios. Eso es. Excelente, muchísimas gracias, maestro. La clase está muy, muy buena, gracias. Un gusto, Nervi. Shalom, maestro. Emilio, shalom. Ah, maestro, estamos agradecidos. De verdad que esta clase le dije a Nelvi y le dijo, no, olvidémonos del jamón de cerdo. Ya no quiero comer más jamón de cerdo. De aquí en adelante será jamón de pollo, jamón de pavo, pero de verdad que ya ahí hay que establecer reglas. En relación con lo que te está comentándole a Nelvi, de lo de Adán, me venía a la memoria esas dos palabras que son el cubo y el incubo y sucubo. Porque, claro, se proyectó la parte de cuando el espíritu o el demonio femenino trata de tomar posesión del hombre, pero también sucede, creo que con la mujer, cuando se habla de la parte de sucubo, ¿no? Creo que también, bueno, he oído esa parte, leí en algunos libros, en algunos textos en el pasado, hace tiempo atrás, pero quería aclarar esa parte. Si es que eso, o sea, reciben el mismo nombre, estamos hablando de lo mismo, pues. Sí, exacto, sí. O sea, no solamente el hombre puede tener posesión, la mujer también. De hecho, en algún momento yo les podría contar la experiencia de yo desde niño que tuve, cuando estaba en la otra religión. Eh, Muchas experiencias donde fui espectador de personas que eran poseídas por demonios. Y fíjate bien que pero la mayoría eran mujeres, la mayoría. Y cuando, ya, el tema de la trampa, por el tema de que las fuerzas del mal trabajan mucho con las emociones. Entonces la mujer como es emocional puede estar propensa a hospedar este tipo de energías. Entonces al controlar las emociones, controla la mente, los pensamientos, el carácter. eh, entonces fácilmente una mujer tóxica puede ser una mujer poseída por un demonio. Y esa es una energía añadida, es una energía añadida. Y ni hablar de la sensualidad de una mujer. Pero todo eso proviene por la ignorancia de no conocer estos misterios ni tampoco aplicarlos. Porque tú puedes conocerlos y no aplicarlos, como sucede con muchas personas. A lo mejor les gustan los secretos del cielo, pero no aplican. La aplicación es lo que marca la diferencia. La aplicación es lo que te libera. La aplicación es lo que te da vida. Eso, mi estimado Emilio. Shalom, agradecido, maestro. En realidad que la clase es hermosa, hermosa bueno, gracias. Shalom para todos. Muy Muy amable, buenas maestro. noches. Gracias a ustedes Buenas también por noches. sus preguntas. Buenas Estercita, noches. buenas noches, Estercita. Sí, mira que oí que están hablando sobre el cubo e incubo. Cuando yo estaba en la religión, yo tuve
digamos que la experiencia de poder, bajo la guianza del Espíritu, la Chequina me llevó a una liberación de una mujer que sufría en Cuba. No sabía nada, fui muy dirigida por él, pero vi la gloria de Dios, cómo esta mujer fue liberada. No sabía ni idea que era el cubo de cubo, pero en un sueño él me lo mostró y me hizo saber qué era. Y dije, bueno, pero yo no ejerce nada de eso, ¿y yo qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero como bien la palabra dice que frente a él nos coloquemos como niños, eso es verdad. Yo le dije, aquí estoy, solo sé que no sé, pero aquí estoy. Y si debo hacer y es a través mío, pues solo dígame, yo lo hago. Y fue una experiencia maravillosa. Entonces soy testiga de que sí existen esos espíritus. Bueno, eso es un comentario. Otro es, qué lindo poder conocer la comida que nos da más, nos eleva más. Qué bueno poderlos. ¿Y en qué libro de los 5 libros habrá más específicamente de la comida de coches? Levítico, Esther. Si no me equivoco, el capítulo 11 o 12 por ahí. Ah, Y en bueno. Deuteronomio también se habla sobre la comida kosher. Pero tranquila Bueno. que vamos en el libro de Éxodo, ya vamos en las últimas Vale, páginas. vamos llegando. Claro, ya vamos llegando al libro de Levítico, así que ya vamos a pasar por Sí, ahí. sí, está bien. Muchas gracias. Gracias, Esthercita, igual. Eh, hay un texto que aparece en el Talmud, Tratado de Pesajim, página 110b, donde se ha enseñado que si alguien molesta a los demonios o se preocupa por ellos, esto lo molesta. Pero mientras alguien no lo molesta, no se preocupa por ellos tampoco lo molestan. Porque a veces en la otra religión hay tanto relación con posesiones y demonios y ataques demoníacos. ¿Por qué? Porque constantemente se quiere entrar a ese sitio. Bien, dice en el chat, eh, dice Pastora Manuela, muchas gracias maestro, muy interesante la interpretación de cómo mueren los cerdos en las aguas. Baruch Hashem. Dice Miguel Ángel, Baruch Hashem, maestro, maravillosa clase con mucha luz para tener las herramientas divinas del conocimiento e irnos santificando y purificando. Amén. Amén. Muy bien. Doy gracias a Hashem por esta nueva oportunidad. Nos estamos viendo la próxima semana para continuar con más misterios. Misterios del Evangelio de Mateo. Que Hashem les guarde, les bendiga y nos estamos viendo hasta pronto. Bonita noche. Amén. Shalom, Amén, maestro. Gracias, Shalom. maestro. Shalom a todos. Amén. Que el Eterno lo bendiga, more y le dé mucha más sabiduría y conocimiento de él. Gracias, Abigail. Amén. Así sea. Igualmente. Gracias, maestro.